En este video nos enfocaremos en los lípidos, los cuales son insolubles en agua, solventes polares, son solubles solventes no polares y podemos encontrar en estos al cloroformo, acetona, éter, tetracloruro de carbono y hexano. Poseen una función éter por hidrólisis de alcoholes y ácidos grasos, poseen elevado número de hidrógeno y carbono y son deficientes de oxígeno, cuentan con glucosa y ácido graso copraico. Una molécula anfipática es aquella que tiene regiones con propiedades tanto hidrofílicas como hidrofóbicas. Eso significa que parte de la molécula interactúa fácilmente con el agua, mientras que otra evita total contacto con ella. Ejemplos comunes incluyen a los fosfolípidos, que tienen una cabeza hidrofílica polar y dos colas hidrofóbicas, las cuales son no polares. Esas características les permiten formar estructuras como las bicapas lipídicas de las membranas celulares, donde las cabezas se orientan hacia el agua y las colas hacia el interior, alejadas de esta. Este comportamiento es vital para la formación de membranas biológicas y la solubilidad de las moléculas en soluciones acuosas. Las membranas biológicas son bicapas lipídicas autosellables y flexibles que constituyen una matriz en lo que se incorpora la proteína de la membrana. En general, la bicapa que forman las membranas biológicas es asimétrica. Sus dos monocapas presentan diferentes en cuanto a la composición y a la estructura. Las bicapas lipídicas son fluidos bidimensionales en los que las moléculas de lípido pueden intercambiar con facilidad su lugar con las moléculas vecinas de la bicapa, produciendo así una difusión lateral. En el plano de la membrana, sin embargo, las moléculas de los lípidos no cambian fácilmente de una cara de la bicapa a otra. Este movimiento requeriría que el grupo de la cabeza polar del lípido pasara a través del centro apolar de la bicapa. Así, de esta manera, las moléculas de una bicapa se mueven con facilidad en su monocapa, pero no es fácil que se trasladen a otra. También se dan movimientos de rotación de las moléculas, y en las cadenas hidrocarbonatadas de los lípidos de membranas puede haber rotación en sus enlaces carbono-carbono y la flexibilidad de estas cadenas, sobre todo si hay dobles enlaces. La saponificación o hidrólisis de éster es un medio básico en un proceso químico en el cual el elemento graso reacciona con una base en presencia de agua para así generar sales sódicas y potásicas derivadas de los ácidos grasos y de la glicerina. Para lograr la saponificación es necesario desdoblar una molécula de éster por medio del agua. La definición de ese término es una reacción química entre lípido saponificable o ácido graso y una base o solución alcalina. Como consecuencia de la reacción se obtendría una sal de dicho ácido y como subproducto una glicerina. En el mecanismo de reacción de la saponificación se presenta tres fases. La primera de ellas consiste en la adición nucleófila de un ion OH al éster, como lo podemos ver en la figura. Seguidamente se presenta una eliminación del grupo alcolatado. En esta fase la reacción puede completarse. Se forma un ácido débil, una base fuerte y un ion alcolatado, generándose una reacción ácido-base que culmina con la conversión del ácido carboxílico en un ion carboxilato. La tercera y última fase del mecanismo de reacción consiste en la reacción del ácido carboxílico con el ion de alcolato. Triglicéridos son esteres que se conforman a partir de un glicerol y ácidos carboxílicos de cadena larga, como lo puede ser el ácido esteárico. Para formarse, una molécula de glicerol reacciona con tres moléculas de ácido estérico, donde se forma una molécula de triesterina y tres moléculas de agua. Podemos observar que en la triestearina las tres cadenas hidrocarbonatadas son idénticas. Los triglicéridos no siempre se forman con cadenas hidrocarbonatadas idénticas. Los diglicéridos tienen dos radicales de ácidos grasos y existen en las formas 1, 2, 0, 1, 3
Dependiendo de las posiciones de los ácidos grasos, se unen a la molécula de glicerol. Todos los ácidos grasos y esteres de glicerol son metabolizados de la misma manera. Los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos tienen 9 calorías por gramo, pero algunas etiquetas de nutrición ocultan las calorías de mono y diglicéridos. Los monoglicéridos están compuestos por un glicérido unido covalentemente a una cadena de ácidos grasos a través de un enlace éster. Pueden ser sólidos, sólidos duros o líquidos, todos ellos insolubles en agua. Su eficacia como emulsificantes se debe a que en la parte de la capilaridad que poseen disminuye la tensión superficial entre el agua y distintos lípidos a altas temperaturas. Además, los monoglicéridos se caracterizan por situarse sobre la superficie de la fase dispersa de emulsiones, formando una película superficial viscoelástica. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares de plantas y animales, disponiéndose como bicapas lipídicas. Al igual que las grasas, están compuestas por cadenas de ácidos grasos unidas a una columna vertebral de glicerol. A diferencia de los triglicéridos, que tienen 3 ácidos grasos, los fosfolípidos solo tendrán 2 ácidos grasos que ayudan a formar un diglicerol. Los grupos fosfato están siempre unidos a diferentes tipos de moléculas. De esta forma, cuando alguna molécula corresponde a colina, se forma la fosfatildilcolina. Cuando se une a un aminoácido como la serina, se forma la fosfatidilcerina. Y cuando la unión es etanonamina, se forma la fosfatiletanonamina. Y cuando se une al polialcohol, se forma la fosfatildinostital. Los terpenos están constituidos por la unión de 2 o más unidades de hidrocarburo. Tienen 5 átomos de carbono y se llama isopreno. Los terpenos pueden constituir estructuras lineales cíclicas o bien una combinación de las dos. Los terpenos están ampliamente distribuidos en naturales, sobre todo en los vegetales, en donde muchos de sus olores y colores característicos se deben a la presencia de compuestos que son de naturaleza terpeoide. Otros terpenos son vitaminas, la E, A y K. El colesterol es un tipo de lípido perteneciente a la clase de los esteroides y tiene una estructura química compleja. Se encuentra en las membranas celulares y es esencial para diversas funciones. La molécula del colesterol se basa en el núcleo característico de los esteroides. Este núcleo consta de 4 anillos fusionados, 3 anillos de 6 átomos de carbono y un anillo de 5 átomos de carbono. Dentro de sus grupos funcionales se encuentra el grupo hidroxilo, en el cual encontramos en el carbono 3 al anillo A. El colesterol tiene un grupo hidroxilo. Este grupo hace que el colesterol sea un alcohol. También encontramos el doble enlace entre los carbonos 5 y 6. En el anillo B hay una doble enlace, lo que le da ciertas propiedades estructurales importantes para la fluidez de las membranas celulares. Los esteroides son derivados de los hidrocarburos saturados de 4 anillos llamados perihidrociclo, pentano, fenantreno. Un esteroide varía con respecto a otros. Los esteroides, no obstante que se encuentran en muy bajas concentraciones en los seres vivos, tienen una actividad muy intensa y desempeñan funciones biológicas. Algunas hormonas tienen la estructura de esteroides, como las hormonas sexuales masculinas y femeninas, también las corticosterona y la aldotestosterona, producidas por la médula suprarrenal. Son hormonas con estructura. El colesterol es otro esteroide importante por su importancia médica. La vitamina D tiene estructura también de esteroide y los ácidos biliares son igualmente uno de estos tipos. Son indispensables para que los lípidos puedan ser absorbidos por el intestino y se encuentran dentro de la familia de los compuestos. Estructuras de las prostaglandinas. Las prostaglandinas se originan a partir de los ácidos grasos. Son compuestos que poseen una actividad biológica potente y son usadas con fines de regulación biológica. Hay algunas que provocan descenso de la presión sanguínea o la contracción de músculos lisos.
Gracias por ver este video.